¿A dónde ir en la ciudad? Te damos las opciones. ¿Y tú? Armas el plan. Di Querétaro, el buen plan. Leonardo terminó de escribir mi abuelo en su libreta de notario. Yo me enamoro de Leonardo de muy chico, es una herencia que recibo claramente de mi padre y me presenta a un ser humano antes que al genio que conocemos como Leonardo. Y entonces yo desde entonces me quedo con la semillita sembrada y empezó a florecer un árbol a lo largo de los años, entendiendo que Leonardo, más allá de su genialidad, que esa es innegable y que la podemos comprobar, era un hombre preocupado por su entorno y por la gente que habitaba la Florencia, el Milán, la Roma de finales de 1400, principios de 1500. Leonardo nace en 1452 y muere en 1519, a los 67 años. Es un hombre que hizo de todo, picó y fue curioso en todas las disciplinas que te puedas imaginar. Botánico, paleontólogo, urbanista, filósofo, en fin, un polímata, también conocido como polimata. Pero un hombre que se dedicó a todo, y esa curiosidad a mí desde niño siempre me llamó la atención y me dio curiosidad. Entonces empecé a estudiar a Leonardo, y el día que me vuela la tapa de los sesos es cuando veo sus diseños de escenografías y los diseños que hace para teatro. Y entonces empiezo a escribir un monólogo a la manera de Shakespeare in Love o de Molière, en donde vamos conociendo al personaje con su propia vida, ¿no? Es decir, él mismo nos cuenta su vida. Y este Leonardo termina interrelacionándose en un monólogo que cuento a la limón entre Rodrigo, un actor que está haciendo un monólogo sobre Leonardo da Vinci, y Leonardo da Vinci. Con una pieza, solamente una pieza en la escenografía, que es de Sebastián, que es un cubo que transforma el espacio de manera topológica, con los principios de la geometría euclidiana. ¿Qué tal? Sí, muy bien. Muy bien yo. Y este cubo se transforma, como ya lo verás, y como lo puedes editar aquí. Ajá. Pues este es parte, imagínate que esto es un cubo, imagínate que esta pieza es en principio un cubo, y la pieza se transforma en muchas cosas, en muchas pequeñas escenografías que me permiten dibujar un departamento en México en el siglo XXI, pero también una casa o un palacio a finales de 1400, o la Florencia renacentista de principios de 1500. Y de toda esta gigantesca obra, escojo 3 momentos en donde Leonardo fracasa. El sueño de empezar a escribir el monólogo y del arranque del monólogo empezó hace como 15 o 16 años. Pero hace una docena fui a entrevistar, justamente yo estaba de aquel lado de la cámara donde estás tú, y de este lado estaba Sebastián. Y fui a entrevistarlo, y nos caímos bien, de tal suerte que cuando se fueron las cámaras me dice Sebastián, ¿no quieres un tequila? Y yo, porque nada más uno, ¿no? Y en efecto nos tomamos más de uno. Y platiqué de muchas cosas. Le había gustado la entrevista porque yo estudié a profundidad antes de llegar a entrevistarlo, y entonces había muchas cosas que él mismo ponía cara de, ah, caray, ¿y eso cómo lo sabes? Y creo que hicimos buenas migas. De tal suerte que en esta plática me enseña su pieza Leonardo 4, que es un cubo de 30 centímetros por lado, que es justamente este que nosotros sobreescalamos a 2 metros. Y cuando veo el cubo y le platico justamente la idea de hacer un monólogo sobre Leonardo, me dice, pues fíjate, esta pieza se llama Leonardo 4,
por las 4 dimensiones, es decir, las 3 que vemos en la normalidad, más toda la dimensión interna que terminamos viendo también conforme vamos moviendo la pieza. Y dije, esa debe ser. Y bueno, pues me tardé en convencerlo, pero no mucho porque a Sebastián le gustan las cosas grandes, ya sabes, todas las piezas que tiene alrededor del mundo son monumentales. Y quien no conoce a Sebastián por el nombre, pero ve las figuras, dice, me suena exactamente. Sí. Entonces, ya recuerda los grandes monumentos que tiene la Ciudad de México, ¿no? Por lo menos el caballito de Reforma, claro, por supuesto. Famoso caballito amarillo, eso es un ícono, ¿no? De nuestra ciudad. Y tiene muchas otras, evidentemente, y a lo largo del mundo. Entonces, pues sí, me tardé mucho en convencerlo, le propuse sobreescalarla a 2 metros y me dijo inmediatamente, sí, está bien, vamos a hacerlo. Como que él mismo también vio la magnificencia que podría tener su cubo si midiera 2 metros, ¿no? Leonardo 4. Y así es como empezó. Se tardó un poquito más de 1 año en la realización. Y yo me tardé un poquito más de 1 año en entender el mecanismo y el funcionamiento. Y un poquito más de 1 año ensayando con el cubo, porque pesa 200 kilos. Y yo 200 kilos no los puedo levantar en vilo, ¿no? Puedo levantar 180, pero hasta ahí. Entonces, no, evidentemente, siempre apoyado sobre el piso, sí puedo desplazarlo y hacer unos movimientos. Hay un par de movimientos que sí me cuestan un poquito más de trabajo, pero se logran. Y es muy, muy revelador el asunto que pasa con esa pieza. Incluso el día del estreno un amigo me dijo, olvídate del monólogo, nada más mueve la pieza. Entonces, le quitó protagonismo. No, son protagonistas, es un coprotagonista, ¿no? Sin duda alguna. Yo en plan de broma, y entiéndase que es una broma, es la mejor compañera de teatro que he tenido. El mejor compañero de teatro que he tenido. Leonardo 4. Y de pronto la sientes que respira y que está viva y que es un elemento con el cual yo ensayé desde hace 12 años pensando en que cómo voy a aterrizar el texto moviendo para que la figura llegue justamente en este momento que es un departamento y que parezca un departamento, ¿no? Y ahí estoy sentado sobre parte de la pieza. Pero también de pronto la pieza es un caballo de 60 toneladas de bronce. Es un caballo que justamente Leonardo da Vinci quiere hacer para Ludovico Sforza y que finalmente no se puede realizar. Y yo tenía que llegar a hacer la formación del caballo con la pieza y que el texto aterrizara en ese momento. Al margen de saber que cuando uno hace teatro, tanto verlo como hacerlo, es un ejercicio de liberación y de paz y de tranquilidad, en donde el teatro cumple una función específica y se vuelve terapia, y es terapéutico. Puedo llegar cansado a una función, con síntomas de gripa, sintiéndome así un poco mormado, incluso con un poco de fiebre, y al término de la función no tengo nada, ¿no? Soy un ser renovado. Y creo que parte de la renovación también se transmite al espectador. Entonces, a mí me gusta el teatro como actor, sin duda alguna, igual que la televisión y el cine. Sin embargo, hay una relación más íntima con el teatro. Yo digo que yo me casé con el teatro y tengo 2 amantes, el cine y la televisión. Una es más difícil, la otra es un poquito más golfa, por decirlo de alguna manera, sin ofender a nadie, ni a la tele, ni mucho menos las labores de esa profesión. Pero se entiende mi ejemplo. Lo que quiero decir es que el teatro sí me permite, claramente es una ventana que se abre y por la cual ves tu interior porque están hablando de ti. Finalmente esa ventana que se abre en el escenario, que es la ventana de tu alma, tienes que tener puntos de identificación y decir, es que a mí me pasa eso. Es que yo en ese momento me siento identificado con el personaje porque también sé de qué está hablando. Un hombre fracasado, pues cualquier hombre ha fracasado. Y entonces yo entiendo que el fracaso es el mejor elemento que podemos tener para construir una cadena llena de eslabones de fracasos que eventualmente se conviertan en éxito.
Como todos los hombres y como todas las mujeres y como todos los seres humanos, fracasamos, y el fracaso no hay que hacerlo a un lado, hay que abrazarlo, porque la siguiente vez que vamos a probar, el fracaso eso es lo que nos da, la posibilidad de volver a intentarlo. La historia de un hombre que evidentemente a lo largo de los años se convirtió en un genio, lo hemos convertido en un genio. Pero ¿quién era Leonardo? ¿Qué tiene que ver Leonardo, Sebastián y Rodrigo Murray? Averígüenlo, porque creo que vale mucho la pena. Se van a reír, van a llorar, se van a asombrar, y creo que todas las emociones que los seres humanos podemos llegar a desarrollar, las van a poder sufrir en 1 hora y cuarto. Sufrir no de sufrimiento, sino de experimentar. Es una obra digna para toda la familia, les va a gustar. Y voy a estar en el Teatro de la Ciudad, el hermosísimo Teatro de la Ciudad de Querétaro, el sábado 30 de septiembre a las 8:30 de la noche. No dejen de ir porque estoy seguro que les va a gustar. Y al final me quedo platicando con la gente. Si el teatro, insisto yo, es una relación de amor, terminamos de conocernos una vez que termina la función. Y ahí es donde empezamos realmente a reconocernos como seres humanos.